¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Esta es una nueva emisión de su programa El Salvador Today. Estamos sumamente agradecidos que nos permita llegar hasta donde usted se encuentra para llevar un poco de información, reflexión y análisis principalmente de los hechos que están marcando la política y el rumbo que lleva nuestro querido El Salvador, que a mí me gusta pues insistir en el hecho de que es algo que es del interés de todos nosotros, aunque algunos estamos más marcados por la apatía que por el interés, pero debe ser así el interés. Y por supuesto que en este día, en este lunes, inicio de semana, estamos primordialmente pendientes, ¿no?, de del proceso y de las reacciones que se han dado alrededor de la captura de varios exfuncionarios del gobierno del FMLN, del primer gobierno del FMLN, y algunos de esos exfuncionarios que también ahora prácticamente pues están prófugos de la justicia o están ya desde hace algún tiempo fuera del país. Para entender este proceso, tal vez lo primero es entender también el proceso legal que se debe llegar en esta situación. En cualquier proceso para hacer justicia se debe respetar, ¿no?, el debido proceso, la sana crítica y otros varios conceptos que forman parte de la administración de justicia. Pero para poder entenderlos mejor, para poder conocer la extensión que tienen, el peso que tienen dentro del proceso judicial, hemos invitado este día a la licenciada Doralisa Rivera. Ella es una connotada abogada, además ha sido candidata a diputada y hoy está aquí con nosotros acompañándonos para este análisis. Primero que nada, licenciada, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor compartir estos espacios para dar nuestro punto de vista jurídico, para que la población salvadoreña conozca realmente otro punto o otro panorama que en esta tarde voy a dar a conocer ciertos aspectos jurídicos del acontecer nacional y la coyuntura que se está viviendo a lo largo de este contexto de los funcionarios están siendo acusados por delitos contra el Estado. Así que para mí es un placer y un honor estar con este espacio compartiendo con la población. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, lo más importante creo yo, y es que es bien fácil en nuestro El Salvador, no en El Salvador que tenemos, El Salvador real, es bien fácil pasar o llamar, digamos, a una persecución política, digamos, un proceso judicial, ¿verdad?, una persecución jurídica en toda forma, y viceversa, ¿no? Cuando existe un caso formal, que hay pruebas, hay evidencia, que la Fiscalía ha procedido conforme a derecho, se le llama persecución política también, se da en ambos sentidos eso. Ahora, nosotros como ciudadanos, licenciada, lo primero que quiero pedirle que me ayude a discernir un poco, ¿no?, es cómo hacemos la diferencia, sí, ¿verdad? ¿En qué forma podemos decir, ok, aquí hay un proceso en el que se ha, digamos, establecido, ¿no?, el que ha jugado la sana crítica, como lo dije al principio, hay evidencias, hay indicios, y se está administrando justicia de forma adecuada? Se puede tal vez, aunque siempre va a haber, creo yo, algunas sombras, se puede tal vez descartar lo que se está señalando, ¿no?, de parte de los sectores de la oposición, de que se trata nada más de una persecución política. Sí, bueno, hay que tener en cuenta dos parámetros muy importantes que la población debe de conocer y entender, que realmente en este contexto se está mal manejando la imagen a mi criterio, de lo que es una persecución política como tal, porque no reúne los elementos necesarios como para decir es una persecución política. Lo quieren tomar o lo quieren hacer ver de esa forma por solo el simple hecho de ser exfuncionarios, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que se está pretendiendo acá es malversar la información para que las personas tengan otro concepto y minimizar el acontecimiento de los ilícitos a quienes se les imputan los delitos. El ser exfuncionario no quiere decir que es perseguido políticamente, porque ellos dejaron de ser. Los delitos están. Entonces hay que separar esas características importantes. No es una persecución política. Es un político que va a ser procesado, un exfuncionario, un político con carrera política que está siendo investigado por un posible hecho ilícito. Entonces, desde mi punto de vista jurídico, no es una persecución política. ¿En qué elementos basa usted principalmente su análisis para decir, aquí están los delitos, o sea, no hay, digamos, elementos de persecución política? Aunque, como usted lo dice, ¿no?, el hecho de que sean funcionarios, altos dirigentes de uno de los principales, o que fue uno de los principales partidos políticos en El Salvador, no sea ahora perseguido político, sino perseguido por la justicia. Recordemos que hay hechos delictivos que se están siendo ventilados y mencionados dentro del proceso del requerimiento fiscal que el fiscal general ha tenido a la vista.
existe un procedimiento administrativo que se llevó, que recolecta la información para elaborar el requerimiento para la elaboración de las pruebas, que se va a presentar en un momento determinado. Ahorita pasa a la fase judicial, donde el juez va a conocer de estos delitos que se acusan sobre el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos. ¿Por qué le hago hincapié a eso, que no es una persecución política? Porque los funcionarios se lucraron de su estatus o de su condición como funcionarios como tal. Por ejemplo, Violeta Mengíbar usó fondos públicos para comprar insumos de salud con más precios. Con sobreprecios, exacto. Por ejemplo, puedo también mencionar a Gerson Martínez, que fue el ministro de Obras Públicas, que hizo licitaciones que no siguieron también la forma adecuada de la contratación, que es por la ley que lo especifica de las contrataciones, la ley LACAP. La ley LACAP. Entonces no siguió ese debido proceso, sino que solo se otorgaron licitaciones fuera del contexto del marco jurídico. Entonces, si observamos ese elemento y ese cúmulo de pruebas, entonces estamos ante un cometimiento de un hecho ilícito, que lo vamos a procesar a ellos como personas jurídicas, como personas naturales, como personas porque ya no son funcionarios públicos. Lo fueron en su momento cuando ostentaron su cargo como tal, y que en base a ese cargo es que cometieron esos hechos ilícitos en el periodo del gobierno en que estaban. En esta situación, digamos, hay un caso o algo que también necesito que me ayude un poco a entender, y es que como lo dijo el expresidente Tony Saca, pues la forma de robar dinero venía desde tiempo atrás, ¿no? Heredada en su momento él por el expresidente Flores, y se puede presumir, ¿no? Hay indicios de que venía así desde mucho antes. Ahora, Arena con el expresidente Cristiani llegó al poder en el 89. Esto me indica a mí, digamos, que los mecanismos que tenían como el sobresueldo, digamos, principalmente, en realidad eran bastante antiguos. Ahora, este tipo de ilícitos, si es que lo hay, aunque sabemos que también hubo un fallo de la Sala de lo Constitucional en 2009, según recuerdo, ¿no? Que volvió, digamos, ya ilegal esa transferencia de dinero entre órganos del Estado, entre pues, los ministerios del Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo determinar, digamos, hasta dónde puede llegar el accionar de la Fiscalía? Porque se sabe, hoy lo dijo una de las fiscales del caso, o mejor dicho, ayer lo dijo, perdón, una de las fiscales del caso, que por ejemplo, los recibos de algunos sobresueldos lo lograron incautar en 2019, o sea, el proceso viene ya desde hace bastante tiempo. Pero ¿hasta dónde se puede llegar con esta investigación? ¿Hasta 2009 o hay forma de, ir más atrás en el tiempo? Bueno, es importante mencionar sobre el tema específico de los famosos sobresueldos, que ha dado mucho de qué hablar dentro de la población, que si devuelvan lo robado, que se lucraron con dinero del Estado. El sobresueldo como tal, jurídicamente, es válido, porque tenemos el manual de clasificación para las transacciones financieras del sector público, que manifiesta que los sobresueldos son algo válido. Lo que tal vez es inmoral, antiético, fue el favorecimiento de este sobresueldo a ciertos particulares o a ciertas personas allegados dentro del contexto del gobierno que se tenía en turno. Eso es lo que realmente debemos de dilucidar. Los favores que con el sobresueldo se daban, como si lo queremos llamar dádivas, llamadas sobresueldos, quisieron tomar algo lícito para favorecer, pero que es lícito, pero habría que ver la parte, a ver cómo se utilizó, porque varios funcionarios y hasta incluso Rodrigo Ávila en una entrevista lo menciona y lo acepta, porque se basa al ordenamiento jurídico que acabo de mencionar, que el sobresueldo es válido. Lo que no tal vez es válido, la forma o la maniobra en que se utilizaron. Entonces, en ese sentido, para mí, siempre a lo largo del contexto de todos los gobiernos, no del actual, sino del anterior y del que le precedió, siempre ha existido ese mecanismo de ayuda, de favoritismos a través de estos tipos de accionar, que dentro de lo que ellos se escudan de lo lícito.
fíjese que también hoy podemos observar los famosos puestos ad honorem. Es algo similar acá, que siempre tratar de favorecer a un tercero por un favor extra o algo de conveniencia, pero que realmente no ayuda a la población y que deja mucho que desear cuando tú empiezas a investigar que el dinero del Estado, de la población, se malutiliza en mecanismos que no son realmente morales o éticos. Y digamos, esta ley que usted me menciona, o el reglamento que usted me menciona, establece las causas por las que se puede de algún modo asignar estos sobresueldos, porque del mismo modo que digamos lo hace, o quienes hemos estado por lo menos un tiempo en el sector público, sabemos que la Corte de Cuentas del Ministerio de Hacienda exige que todo vaya bien justificado, ¿no? Sí. Que se justifique cualquier salida de dinero, cualquier compra. Debería ser el caso también para un sobresueldo, por mucho que sea legal. Sí, este manual nos habla sobre el sobresueldo y que dice que comprende las remuneraciones al personal de los entes públicos adicionales al sueldo que tiene asignado en la plaza que se ha nombrado. Entonces, por lo tanto, esos sobresueldos podían ser asignados siempre y cuando a quien se le otorgaba tuviera un puesto dentro de la administración pública. Y ese era el mecanismo, tenían su sueldo y ponían un sobresueldo encima de su sueldo mensual, y eso es lo que se le llama el sobresueldo. Me parece... Y estos sobresueldos deberían ser o son objeto, por ejemplo, de retenciones de la renta, como por lo menos, entendería yo. No, eso se entiende como un extra al salario. En aquel momento no se tenía una retención así como tal, y es bien peculiar, me llama la atención porque cuánto dinero se utilizó en base a este sobresueldo, cuántas personas hubieron involucradas, cuántas planillas o cuántas personas. Y también se habla no solo de un sobresueldo, sino que se habla de cuotas que de este sobresueldo se dieron a particulares o incluso a secretarios de partidos políticos. Entonces ahí habría que ver si estaba o no sujeto a retenciones, porque no se registraban, solo se daba un recibo y la Corte de Cuentas, porque esto se utilizó sobre el presupuesto general. Entonces ahí solo se daban como recibos porque quedaba discrecionalidad del gobierno que estaba en turno. Entonces ahí es donde se utilizaban esos mecanismos no jurídicamente, dentro de lo que se cabe, válidos, pero no lo son. Podemos anticipar entonces que va a haber una especie o habría una absolución en su momento. Habría que ver. Amparado, digamos, en lo que usted... Sí, habría que ver los elementos de convicción y los elementos de prueba, o cómo oferta la Fiscalía estos documentos, estos recibos, cómo los incorpora al proceso penal y los hace valer. Habría que ver. La Fiscalía los ha presentado como lavado de dinero. Como lavado de dinero. Parte de la acusación, sí, es lavado de dinero. Es lavado de dinero, pero tienen que incorporarlo a través de un procedimiento como medio de prueba. De decir que esos recibos, porque no solo lo puedes llevar y decir, mire, yo tengo eso, no tenés que mostrarlo y por qué, y introducirlos al proceso como tal. Entonces, en base a estos recibos, con estos sobresueldos, es que se pretende que se tipifique el delito por lavado de dinero, porque se utilizó este recibo que aparentemente es lícito, pero que trae un trasfondo porque se utilizó para favorecer a terceros, que es lo que contempla el lavado de dinero como la estructura penal que lo tipifica. A ver, si me ayuda un poco a extenderme en esa parte. El lavado de dinero entonces se configura en qué momento, cuando ellos trasladan ese dinero a terceros, por ejemplo a secretarios de partidos o al mismo partido político. Sí, cuando empiezan a hacer ese acto o esa ejecución, cuando empezás a dar dádivas, ahí es donde se configura el delito, porque ya estás comprando de cierta manera favores o voluntades. Entonces, de ahí, a partir de ahí, de la ejecución de ese acto, es que usted se puede configurar un lavado de dinero, porque se utilizó para eso. Ahí es donde los favoritismos o todo ese acontecer dentro de ese contexto es que lo que llamamos lavado de dinero. Entiendo. Ahora, ¿de qué cree que va a depender entonces al final? Tal vez el primer paso no sería mañana, cuando está programada la audiencia inicial, si va a depender si estas personas enfrentan este proceso ya digamos, siempre en libertad o tras las rejas, ¿no? Dependiendo de la decisión del juez. ¿Qué se podría esperar amparado a lo que usted nos acaba de señalar? Bueno, por mi parte realmente de parte de la defensa existe una defensa técnica
excelente para comprobar o desvirtuar lo que la Fiscalía ha vertido en el proceso, en el dictamen de acusación, porque lo tiene más difícil y quien prueba, porque la fiscalía lleva toda la documentación y mira, aquí está, y es el que está acusando, es el más fácil, pero defender a un imputado es lo más complicado, porque tienes que recolectar toda esa información y revertir lo que la fiscalía dice. Yo considero que van a pasar a la siguiente fase, porque sí hay muchos, hay testigos, hay documentos que se van a incorporar dentro del proceso, pero yo creo que el juez lo más pertinente que hará es tramitarlo hasta la siguiente fase para que se vincule la documentación y se aporte la prueba necesaria, tanto de cargo como de descargo. Ambas partes tienen que al recolectar la documentación que pruebe o su inocencia o su culpabilidad. Entonces va a estar muy interesante, porque hay que observar los elementos de prueba realmente y cómo los introducen al proceso y cómo la otra contraparte los revierte. Ahora, el decirles, ¿se les da medidas sustitutivas o si quedan en prisión? Yo escuchaba temprano, o mejor dicho ayer, al abogado de la doctora Mengíbar, primero alegando que la salud de la doctora no es la mejor, y segundo diciendo que ella, tanto como los otros acusados, son personas honorables, pues hasta el momento lo son, no han sido vencidos en juicio, y pues no había el peligro de que escaparan, digamos, que huyeran. ¿Basta eso para declarar medidas, para conceder medidas sustitutivas? No, necesitan también, para tener medidas sustitutivas a la detención provisional, también comprobar su arraigo, que compruebe arraigo, que no se va a ir del país, que tiene la sustentación tanto como moral y que no va a haber un posible fuga, que no se van a ir del país. Pero creo que ellos lo pueden comprobar, y para mí sería idóneo que siguieran en su proceso, seguir la etapa, pues, y que no se les dé la libertad condicional como tal. El hecho de que haya, digamos, otros acusados en este mismo proceso, como el expresidente, como Sigfrido Reyes, que ya están fuera del país y que pues no se les ve ni la sombra desde hace tiempo, influye o debe influir sobre la decisión del juez en este caso, si dejarlos en prisión o que sigan en libertad. No, creo que la valoración del juez debe de ser unipersonal, porque cada imputado se va a dilucidar su culpabilidad o su inocencia de manera individual. No podemos decir que Violeta Mengíbar y Oscar y el presidente Sánchez Serén o Sigfrido se van a juzgar de la misma manera, porque pueden ser 5 imputados, 10 imputados, pero cada uno va a tener su calidad. Entonces, a Sigfrido lo van a procesar por los delitos que él ha cometido. A Sánchez Serén lo van a procesar por los delitos que él también ha cometido. Entonces, de manera individual, aunque sean dentro del proceso de saqueo, llamado así saqueo dentro de los medios, pero se van a procesar de manera individual dentro del proceso. ¿Qué tipo de penas acarrea estos delitos que se le están imputando a estas personas? Y si, digamos, su calidad de exfuncionarios y las edades, ¿verdad?, de algunos pueden influir sobre las penas que reciban al final. También su estado de salud, me refiero. Sí, todo eso, el abogado, la parte de la defensa, tiene que valorar todos esos argumentos para presentar una buena defensa técnica y presentar al juez cuando en su momento procesal oportuno, y mencionarle al juez si hay una enfermedad crónica, por ejemplo, si el imputado tiene alguna dolencia y otros elementos, para comprobarle al juez de que esta persona podría en algún momento determinado pedir la medida sustitutiva, la detención provisional, porque primero no recae como un peligro de que esa persona se fugue, porque esa persona adolece de una enfermedad y no puede estar en un centro de retención o centro de reclusorio por la calidad que ostenta. Pero habría que ver cada caso en particular, porque según entiendo, ninguno presenta dolencias graves o crónicas para que la defensa lo manifieste como tal. Entonces me imagino que va a seguir el proceso igual, en la misma forma que ha iniciado, al menos que como técnica ellos digan, que la mayoría de abogados en algún proceso dicen, mire, fíjese que él tiene una enfermedad de diabetes y se ha complicado en el transcurso y necesito que se cambie la modalidad. Entonces ahí sí se podría pedir en ese caso específico. Quiero preguntarle algo bien peculiar, y yo digamos, entiendo que los jueces no deben estar sometidos a presiones, no deben, ¿verdad? En un mundo ideal no deben, pero bueno, en el país que tenemos,
para dar un ejemplo, ¿no?, de las muchas presiones, vimos que, por ejemplo, el día que fueron arrestados, el viernes pasado, se armó rápidamente una manifestación en frente de la sede policial donde estaban retenidos. El domingo, frente a juzgados, ocurrió lo mismo, ¿no? De los números de personas podemos hablar aparte, ¿no? Pero el caso es que se armó, digamos, esa manifestación con bafles, andaban líderes políticos. Se anticipa que lo mismo va a ocurrir mañana para la audiencia inicial. Mañana. Hay un cierre nacional. Y han convocado un cierre nacional, ¿no? Ya vamos a hablar de eso también. Esto, digamos, ¿esto cómo afecta el proceso? ¿Cómo repercute, digamos, el ruido que se puede hacer afuera desde la calle, la concentración, ya sea de poquitas o de muchas personas, en un caso que revierte importancia por el hecho de que se trata de exfuncionarios, ¿no? Y sabemos del mal endémico de la corrupción en nuestro país. ¿Cómo afecta, digamos, el desarrollo normal del proceso esto? Bueno, en teoría no debería de afectar porque un juez debe de tener imparcialidad y los principios que lo rigen dentro de su ordenamiento jurídico y de la investidura que le aquejan, ¿verdad? Ahora, siempre factores externos de coacción siempre van a existir para meter presión a los jueces para que ellos sientan temor de alguna manera del peso político, entre la mejor palabra, así, del peso político que se pretende dar de presionar para que los jueces se sientan como acorralados de que esas personas tienen gente que las apoya y que son seguidores políticos y de que son personas que tienen un respaldo de la población, pero realmente el juez debe de ser imparcial y dar una valoración de acuerdo a la sana crítica y a todos los principios jurídicos que rigen su investidura como funcionario público. El juez no se puede prestar a estos actos de sentirse coaccionado porque ciertas personas salen a manifestarse la posible inocencia de las personas a quienes se están procesando y que dicen ellos y manifiestan con certeza que son inocentes. Y digamos, como se lo llamó, coacción, que es tan abierta, no tan pública, no debería tener repercusiones legales, no está sancionada en ningún lado. Sí, está sancionada en el Código Penal, pero una coacción así es más psicológica, de la presión de decir, jugar con la dinámica de yo soy político y tengo el poder de reunir personas, de hacer manifestaciones para que mi voz y mi eco se escuchen y que el juez sienta que esas personas realmente son inocentes y que él debe de fallar porque tiene personas que lo siguen y lo respaldan. Entonces es más que todo la coacción psicológica desde mi punto de vista, porque también soy psicóloga, que están tomando presión de alguna manera para que se hagan sentir su voz y su eco de que ellos son personas decentes, honorables y que no han cometido ningún delito y lo están malversando del tema de persecución política como tal. Esto, yo creo que queda bien claro, ¿no?, que hay que esperar un poco el proceso, cómo se va desenvolviendo, pero digamos, la reacción de estos partidos, o de este partido de oposición en particular, del FMLN, ¿cómo la evalúa usted, digamos, ya a nivel de legitimidad? Es decir, porque creo que todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación partidaria, no estamos obligados por ley, ¿no? Primero que a respetar los procesos judiciales y también obligados en algún modo a demandar de que se realicen de la forma correcta, ¿no? No he escuchado yo de parte de ningún exfuncionario del FMLN la apertura de decir estoy dispuesto a dar declaraciones o tengo este tipo de documentación o de pruebas que puedo aportar al delito. A la luz de esto es que le pregunto, ¿cómo evalúa usted la legitimidad, digamos, de la respuesta que ha tenido el FMLN en este caso? Bueno, en las declaraciones de la fracción del FMLN solo he escuchado que han brindado un comunicado, pero que solo manifiestan que se ha atropellado el debido proceso y que es una persecución política como tal, pero no dan fundamentos jurídicos, y sabemos que todas las administraciones públicas han tenido sus acontecimientos de hechos ilícitos que ahora están siendo ventilados y vinculados por todo el cometimiento de los delitos penales que sea ahorita en este contexto, realmente en este contexto han salido a la luz. Yo esperaría realmente que el proceso se lleve de la mejor manera, que no exista sesgos políticos, que no existan ningún tipo de presiones y que no sea como lo manifiesta, que sea una revancha
de poderes, como muchos han mencionado en las redes sociales, de que están haciendo presión por el gobierno actual, les quiere rendir o cobrar, ¿verdad?, ciertas facturas políticas al FMLN. Pero creería yo que el juez la tiene complicada, porque es una decisión que va a estar en el ojo del huracán, el juez que ventile este proceso, y debe de ser lo más correcto jurídicamente, que sus fundamentos estén apegados realmente, que exista jurisprudencia que lo avale al juez y que realmente sea un juez imparcial, que no se preste a ningún bando político para favorecer o desvincular o estar de acorde a una decisión ya preestablecida sin ningún sesgo o sin una prejudicialización, antes de que el proceso se vincule de la mejor manera, y que tanto los exfuncionarios como el fiscal pues sean personas que aporten los elementos de convicción de prueba y que demuestren tanto su culpabilidad o su inocencia, y que realmente sea un proceso de altura, ¿verdad? Sin amaños ni otros contextos que después, ¿verdad?, decimos así como otro exfuncionario, que cómo salió, o mire cuáles fueron los acuerdos que se llegaron, ¿verdad?, con fiscalía, para que no sean procesados en su totalidad de la pena. A mí me gustaría ver un proceso, y no quiero adelantar criterios porque espero ver la documentación que va a presentar la fiscalía, los elementos de prueba con los que se va a ventilar el proceso, y ojalá que no tengan reserva del proceso, ¿verdad?, para poder estar pendientes de cómo va a ser la dinámica. En su experiencia, licenciada, ¿todavía existen esos jueces? Bueno, yo sí conozco jueces muy buenos que nunca se han prestado a este tipo de situaciones, porque dicen ellos que ellos se deben a su cargo, y que antes de ser corruptos o ilícitos o algo ilícito, mejor dejan su empleo como jueces, y que son tajantes, que hasta lo han amenazado de muerte, hasta les han dicho que le van a matar a los hijos, porque en un determinado momento tomaron decisiones de sentenciar a un imputado y condenarlo, pero que realmente ellos su trabajo es primero, y sus principios, su moral y su ética prevalecen más de lo que otras personas ofrecen como dinero, como favores, como otro cargo público. Entonces, sí, yo conozco jueces, y realmente tengo fe en que el órgano judicial tenga más jueces así, francos, decentes, intachables, y sobre todo que no se presten a valoraciones para favorecer o no a alguien del poder, del actual gobierno o de un anterior, para que el proceso realmente se lleve de la mejor manera, y que las personas observen que si existió un cometimiento, un posible hecho ilícito, que paguen, que sean, pero no solo estos actuales funcionarios, sino que los anteriores y los que ahorita están en curso, porque es una cadenita. Los funcionarios olvidan de cierta manera que su cargo tiene un plazo, que no van a ser funcionarios públicos eternamente, y que no es vitalicio el cargo, que no se van a casar con el Estado de por vida, y que esos puestos, pues ningún funcionario. ¿El manual que me refirió sigue vigente? Yo entendería que sí, sigue vigente. De esto se han abocado. En esto se han ceñido algunos para aferrarse a eso de que sí es lícito. Ok, entonces tenemos que esperar la decisión del juez entonces todavía. Tenemos que esperar para no adelantar criterio, porque se va a poner muy interesante. La verdad, la defensa técnica, no sé realmente quiénes son los abogados del FMLN, creo que son militantes de ellos, creo yo, o abogados particulares, pero no sé muy bien, no tengo ese dato, pero sí, al momento no han dado declaraciones los abogados, ninguno se ha visto, no se ha dado nada, y como que pienso que les han dicho que no den declaraciones todavía. Un último punto antes de ir cerrando, licenciada. Mucho se cuestionó la forma en que fueron detenidos los procesados en este caso, principalmente porque fueron digamos casi que de sorpresa, ¿no? Pero es que entiendo yo que a nadie se le avisa. A nadie le avisa porque se van. Porque se van, entonces porque les cayeron de sorpresa, porque estaban señalando, ¿no? Eso sí fue, digamos, tal vez algo que se puede evaluar. La doctora Violeta Mengíbar le habría enviado un mensaje de texto a su hermana que dice que la arrestaron, pero no le decían por qué, no le habían informado por qué cargos o a dónde la llevaban y todo ese tipo de cosas.
¿eso puede pesar sobre el proceso al final o es necesario, digamos, también evidenciar o probar cómo se realizó también el momento del arresto? Bueno, según entiendo, manifestaban en redes sociales que lo que pedían ellos es que se respetara el debido proceso, porque las detenciones fueron irregulares, las detenciones fueron arbitrarias por el modus operandi de que las realizaron, porque no les manifestaron el motivo de la detención, el delito porque se le imputaba, ni nada, pero realmente no han dado mayor información de realmente lo que pasó. Si es así, hay que especificarlo en el proceso y mencionarlo, pues, de que la detención no fue la mejor, la detención tuvo anomalías desde el inicio de la detención y que deberían de tomarse como fuentes de valoración de prueba también, porque no fue correcto, no fue apegado a derecho, porque se rompió el principio del debido proceso, que es tan importante como garantía fundamental y constitucional para que una persona se le respete su proceso, se le respete sus derechos humanos como tales y que no se transgreda su integridad física también, porque eso va incluido en el debido proceso. Entonces a mí me encantaría ya ver cómo va a surgir el proceso, pues, y esperar, ¿verdad?, la fiscalía, esperar que el fiscal realmente esté a la altura, y también, ¿verdad?, que la fiscalía se mantenga neutral, que la fiscalía ejerza una buena representación en este proceso y que realmente sea un proceso transparente, y que si son culpables, pues que paguen y que sean condenados y que paguen los delitos porque creo que las personas tienen la población o las personas están esperando eso, de que realmente si se sustrajo derecho del Estado, pues los involucrados deben de devolverlo. Entiendo. Licenciada, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha brindado hoy. Sabemos que pasa muy ocupada, pero qué bueno que nos ha podido brindar un poco su conocimiento, su análisis. No para todos nos sirve. Puedo decirlo personalmente que me sirve porque nos ayuda a entender y a reportar también a la población de mejor manera cómo se están llevando estos procesos que deben suceder de algún modo y deben hacerse apegado a derecho, cumpliendo la ley siempre. Así que de nuevo, muchas gracias. Sí, gracias por el espacio. Para mí es un privilegio compartir mi humilde opinión desde un punto de vista no político, no partidario, sino desde un punto de vista objetivo, que es como debe de ser, ¿no? Que el funcionario, yo soy del criterio que funcionario antiguo, actual o el que sea, debe de pagar sus delitos. Si ha cometido un ilícito y se ha enriquecido o ha aumentado su patrimonio, pues debe de pagar, porque son dinero que sale de la población, sale de nuestro trabajo, de nuestros impuestos y de nuestros esfuerzos. Así que gracias de antemano y buenas tardes, y estamos a la orden siempre para estar en estos espacios. Muchísimas gracias. Por supuesto que desde ya le extendemos la invitación para más adelante, porque sigue el proceso, ¿no? Y va a haber que analizarlo después. De nuevo, mil gracias. Gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Es un verdadero placer que nos concedan unos minutos de su tiempo para poder, como ya lo dijimos al principio, analizar el rumbo que lleva nuestro El Salvador, que es definitivamente de la incumbencia de todos nosotros y que así debemos verlo siempre. De nuevo, muchas gracias. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden lo que siempre les decimos: el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.